Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchan? Buenas tardes, economista. Sí, sí se la escucho. A ver, secretaria, ¿por dónde anda? Ah, la lista primero. Cargar la página, refrescarla. Andrade, Andrade, Astudillo, Estudillo presente. Ayala, Ya la presente. Cabrera, Cabrera presente. Calderón, Calderón presente. Jauja, Cauja presente. Cedeño, Cedeño presente. Chimbo, Chimbo presente. Choes, Cuello, Cuello presente. La Torre, De la Torre presente. García, González, González presente. Gualán, Gualán presente. Guerrero, Guerrero presente. Guevara, Guevara presente. Jara, Jiménez, Jiménez presente. Jurado, Jurado presente. Lorenti, Lorentino, presente. Martínez, Martínez, Martínez Mauricio, Martínez Naomi, Mora, Presente. Barrales, Pesantes, Martínez Ortiz presente. Pesantes, Pinto, Pinto Pozo, presente. Pozo, Ramírez, Ramírez Elene, Ramírez Francisco, Ramírez Francisco presente, profe. Salazar, ingeniero, disculpe. Salazar. ¿Quién habló? Pozo, Pozo presente, sí, por favor. Salazar, Sánchez, Sánchez Joshua, Sánchez presente. Sánchez presente. Sánchez Marcos, Sánchez presente. Tábara, Tábara, Valencia, Vera, Villacres. Economista. Tábara, presente. Villa Creces. A ver, por favor. Tábara, Presente Tábara. Valencia, Vera, Presente. Villacreces, Presente Villa Creces. Vinuesa. Presente Vinuesa. Vamos con los rezagados. Andrade, Presente, Andrade. Choes, García, Jara, Martínez Naomi o Naomi, Parrales, Pesantes, Ramírez Silene, Valencia. Listo. Ingeniero presente, Martínez. ¿Pero qué le pasa, por favor? Que yo estoy guardando la asistencia y usted recién dice presente. Recién ni perdón. Listo. Bien, secretaria, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos exposición del tema 8, le toca al grupo 1 primero. Ya, listo. Vamos con Martínez, Cauja, González, Andrade y Vera. ya, antes de arrancar con Compañero esto, Andrade va a proyectar. quería comentar sobre el hecho de las notas. Me hablaba mi secretaria que cómo así tienen 5 en algunas actividades. Yo les había planteado y les dije desde el principio que el trabajo era de subir dos archivos mínimos, que es el de Word o PowerPoint. Y si es que no exponían, tenían que subir un tercer archivo que era el del video. Pero no hicieron eso y subieron un solo archivo.
por eso les he puesto la mitad de la nota. A otros, en cambio, que entregaron tarde, también les he puesto la mitad de la nota como corresponde con cualquier trabajo atrasado. Solamente para hacerle hincapié en eso ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, arrancamos entonces con el tema de la secretaria. El grupo. Le toca al grupo 1. Dele. Déjeme revisar. Ah, ya puede compartir. Chévere. Buenas tardes. Sí, se ve, ¿no? Sí, sí, está bien. Perfecto, gracias. Buenas tardes, economistas. Buenas tardes, compañeros. Eh, Vamos a comenzar con la unidad 3 de gestión de recursos y gestión de riesgos. Y el tema, bueno, somos el grupo número 1, aquí los integrantes del grupo. Bueno, el tema es planificar de recursos humanos. La planificación de los recursos humanos es un proceso estratégico que tiene un objetivo, y ese es el asegurar que la organización cuente con el talento adecuado en el momento adecuado para alcanzar los objetivos planteados de alguna empresa. Existen varios pasos para planificar los recursos humanos, y varios de esos son: número 1, el análisis de la demanda del personal; número 2, el análisis de la oferta del personal; número 3 sería la planificación de la estrategia de recursos humanos; el número 4, implementación del plan; y el número 5 vendría a ser el monitoreo y la evaluación. Esta planificación debe ser mejor un proceso continuo que siempre debe ser revisado y actualizado. Esto siempre y cuando, como he dicho anteriormente, para alcanzar los objetivos preestablecidos de una organización o una Explíqueme empresa. cada uno de ellos. ¿A qué se refiere con análisis de demanda? Ok, el análisis de la demanda del personal sería, por ejemplo, una empresa de soda, digamos, de refrescos, a una empresa de refrescos. Pepsi Cola, Coca-Cola, cualquiera de esas empresas Ajá. que son. Cuenta. Entonces, eh, cada una de estas empresas desea o plantea objetivos, qué sé yo, quieren vender 100.000 unidades, pero para las 100.000 unidades necesita realizar un análisis de cuántas personas necesitan para poder cubrir esa demanda que tienen, ¿no? Entonces, los recursos humanos primero necesita hacer este análisis de cómo, cuántas personas va a cubrir o debe de cubrir, ¿no? Correcto, es precisamente eso lo que se refiere con la demanda de personal. ¿Qué personal voy a demandar en función del proyecto que estoy realizando? En el caso que usted pone de ejemplo, está hablando de unas gaseosas, y vamos a suponer que va a aumentar la producción o va a sacar una nueva soda, una nueva marca, lo que sea. Y para eso va a necesitar nuevos despachadores, va a necesitar nuevos operarios de la planta, de las máquinas, va a necesitar, bueno, muy aparte de la infraestructura, los vehículos, lo que necesite, pero va a necesitar demanda de personal para que se encargue de ese proyecto, de esa rama. Si su proyecto es, por ejemplo, eh, poner una planta procesadora de madera de teca, por ejemplo, muy aparte de lo que necesito como infraestructura, voy a necesitar personal calificado, voy a necesitar personal que se vaya a encargar de recibir la teca, de moldearla, de prepararla, artesanos, ¿no? Que sepan manejar las máquinas que son necesarias para tratar la teca, ¿no? Para hacer los muebles o hacer los productos derivados de este material, de esta madera. Esa es la demanda de personal, lo que yo necesito. Si es un proyecto, bueno, también cualquier proyecto, inclusive ese, necesitamos también demandar más personal administrativo,
de pronto más secretarias, de pronto más conserjes, de pronto más contadores o auxiliares contables. O sea, todo lo que me representa nuevo personal para garantizarme el funcionamiento del proyecto. Esa es la demanda de personal. Lo que yo demando en cuanto a personal, en todos los lugares, en todos los sectores del proyecto necesito. ¿Y el análisis de oferta? Ya, el análisis de la oferta sería, por ejemplo, yo necesito un gerente administrativo de algo. Yo debo ver si es que existe esa oferta o hay en el mercado personal con ese tipo de características que yo necesito, qué sé yo, tal vez que necesite saber buen inglés, entonces para manejar un mercado extranjero, tal vez, Correcto. entonces Eso ver la... Ajá. se llama mano de obra calificada. ¿Qué es lo que Ah, necesito? Bueno, ya tengo en la demanda que necesito. Ahora vamos a ver qué es lo que hay, qué tengo ahí. Y yo puedo hacer una retrospección interna o externa. Puedo sacar prospectos internos, si ya es una planta que ya está funcionando, y de ahí saco los candidatos idóneos para los puestos que yo necesito. Pero si no los tengo, o analizando esa oferta, no tengo personas calificadas para los puestos que necesito, o con los que encontré ya llené una parte, pero todavía me falta, debo recurrir a la parte externa. Debo prospectar externamente y buscar candidatos idóneos. Puedo buscar en la competencia, ¿no? Ofreciendo mejores sueldos, y me traigo a personas que ya tienen experiencia en la rama, o puedo coger personal nuevo completamente que lo voy a tener que buenamente capacitar para que ingrese a nuestras filas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de cada cosa? Bueno, dependiendo. Pues el que ya es trabajador mío y lo cojo para este proyecto, ya tengo que ya le he hecho la inducción, ya tiene el sentimiento, el cariño por la empresa. Imagínense, vamos a suponer que la universidad forma una nueva carrera, una nueva facultad, y llama a algunos profesores. Sí, ya tenemos 5, 10, 15, 20 años trabajando, y nos gustoso iremos a trabajar en esa nueva carrera, en esa nueva facultad. ¿Por qué gana con eso la universidad? Bueno, es personal, docentes que ya tienen tiempo, tienen experiencia, ya conocen a la universidad, quieren a la universidad, etc. Y si no hay especialistas, por ejemplo, en la rama, se recurre pues ya a la parte privada, especialistas en el tema, que destacan en la parte privada. La siguiente, planificación de la estrategia de recursos humanos. Cuéntame. ok, la planificación de la estrategia, creo que sería alinearlos en un objetivo común. Entonces, dejar establecido cada persona lo que tiene que hacer, cuáles son los deberes de cada puesto, dejar organizado eso, la planificación de la estrategia, con el objetivo común, que por ejemplo serían repartir 100.000 en unidades en una semana, por decir. Entonces se planifica de una manera estratégica cada área. Bien, no solamente eso, o sea, tiene más que ver con cómo voy a ubicar, primero seleccionar los recursos humanos. Ya lo mencioné hace un rato, puedo hacer la selección interna o externa. Luego de los recursos humanos, ya que ya los he seleccionado, ya los tengo, cuáles son los que van a trabajar en cada área, cada etapa, viene pues el proceso de capacitación, el proceso de adecuación, de socialización del proyecto en sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia que voy a utilizar en los recursos humanos? ¿Cómo voy a trabajar con el personal que he contratado, nuevo o antiguo? Siga. Ya, así la implementación del plan sería poner todo lo que una vez que ya tenemos el análisis de la demanda del personal, ya tenemos la oferta, ya tenemos
a la mano de obra, ya tenemos planificado lo que queremos hacer, cómo lo queremos realizar, pues viene la parte, digamos, de verdad, que sería la implementación de lo que queremos conseguir. O sea, cómo lo vamos a hacer, en qué poner, qué tiempos lo tenemos que hacer, etcétera. Y el último, Y el último, el monitoreo y la evaluación que debe hacerse permanentemente para ver si las personas están quizás rindiendo, quizás hay ganancias, si hay pérdidas, si hay algo, alguna parte o alguna área que no esté funcionando de la mejor manera, corregirla, si se necesita mayor personal. Entonces, creo que allí va implicado el monitoreo constante de las áreas que se encarga recursos humanos, ¿no? claro, no tiene nada que ver con utilidad o pérdida, tiene más que ver con el personal que yo he seleccionado. Tengo que monitorear si están en los puestos adecuados, si hay algún error y monitorar o hacerles evaluación constante para ver cómo se están desenvolviendo en los puestos que han sido asignados. Y si es de cambiar o mover las piezas, pues se las cambia y se las mueve. ¿Ok? Listo. Sigan. Ok. Planificar gestión de riesgos. La planificación de riesgos, de la gestión de riesgos, es un proceso fundamental para garantizar la seguridad y el éxito de un proyecto o actividad. Esto implica identificar, evaluar y abordar los riesgos potenciales que podrían afectar negativamente los objetivos y resultados deseados. Eh, Esta etapa de planificación consiste en identificar los riesgos, examinarlos cuidadosamente en todas las áreas y componentes del proyecto, desde los recursos humanos y financieros hasta los aspectos técnicos y ambientales. Esto es, por ejemplo, si hay alguna empresa que trabaje con maquinaria Ah, pesada o qué sé yo, algo lo que juro. o con algún tipo de herramientas, pues bueno, identificar qué riesgos pueden existir o también en las empresas existen las áreas de evacuación, todo señalizado, en algún punto si hay algún salidas de emergencia y todas estas cosas. Hay que planificarlo, como dice, de manera cuidadosa para evitar riesgos mayores, ¿no? Por definición, ¿qué es riesgo? Riesgo es, Lo puede googlear si quiere. O defínelo con sus propias palabras. con consecuencias negativas que pueden suceder. Bien, es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Eso es un riesgo. Es lo que uno corre, o sea, yo corro el riesgo de tal cosa, yo corro el riesgo de tal cosa. Cuando tú compras un seguro, tú cubres los riesgos, el riesgo de accidente, el riesgo de robo, el riesgo de desperfectos de la máquina, de la maquinaria, son riesgos de lo que puede ocurrir, es algo que puede ocurrir. ¿Ok? Por lo general, negativamente, ¿no? Porque, por ejemplo, el riesgo de que ocurra algo bueno, pues no se lo mide o no se lo pone con la palabra riesgo. Simplemente ocurre algo bueno, ocurre algo positivo y ya está. El riesgo está más asociado con algún tipo de peligro en la vida diaria. En la parte empresarial, los riesgos están de todos lados, el riesgo técnico, el riesgo ambiental, ¿no? Que la actividad que estoy realizando o el proyecto que estoy planificando tenga un riesgo ambiental. ¿Cuál es el riesgo ambiental? Pues el poder afectar o la probabilidad que vaya yo a afectar con mi proyecto el medio ambiente, el ecosistema. Entonces ahí yo tengo que administrar los riesgos y ver cómo minimizo el riesgo, la probabilidad de ocurrencia de. Sé que viene el fenómeno del niño, eso es un riesgo inminente, que el cual no puedo evitarlo, pero sí puedo tomar medidas para disminuir el efecto del fenómeno del niño en la ciudad, en el país, en la provincia.
¿ya? Por eso hay la Secretaría Central de Riesgo, para que mida el impacto que puede ocurrir y para que dé respuesta al fenómeno del niño. Cuando usted escucha hablar de central de riesgo, estamos hablando de la probabilidad de que una persona no pague, de qué tan buen pagador. Por eso es que si alguien no paga, todos estamos en central, sino que unos con buen score, con buen puntaje y otros con mal puntaje. Los que tienen buen puntaje somos buenos pagadores y por lo tanto el riesgo de un crédito disminuye. Los bancos miden que el riesgo es menor y le dan crédito. Si tiene uno mala calificación en el buro de crédito porque se ha atrasado, porque no ha pagado, o porque no tiene el suficiente movimiento económico, entonces obviamente el banco ve que hay un alto riesgo, una alta probabilidad de que esta persona no me pague y por ende pues no le presta. ¿Ya? Eso es lo que referente a los riesgos. ¿Ok? Bien, siga. Ok. Una vez identificados los riesgos potenciales o potenciales riesgos, es necesario evaluar su probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto. Entonces, implica clasificar los riesgos en función de su gravedad y su urgencia. Por ejemplo, ¿podrá haber un riesgo político? Pregunto. Para un proyecto. Por supuesto. Por supuesto que hay un riesgo político. Porque la ideología política define mucho más si es un proyecto, vamos a poner el famoso proyecto de la refinería del Pacífico. Un proyecto muy interesante, muy bueno para el país, pero había un riesgo. ¿Cuál fue el riesgo? Pues que había intereses afectados. ¿Cuáles son los intereses afectados? Pues las petroleras, básicamente, los que distribuyen gas, que son los que venden y los que se van a ver afectados, disminuir su demanda, porque el proyecto del gobierno era traer las cocinas de inducción para disminuir el subsidio al gas y por ende pues el precio va a subir. O en la refinería del Pacífico, como ya lo mencioné, traer una industria que produzca nuestra propia gasolina. Entonces aquí no les convenía a los que importan gasolina, a las petroleras. Eso es así de sencillo. Es un proyecto que sí le beneficia a nosotros, el pueblo, por supuesto. Pero la prensa, que estaba alineada con esos grupos de poder, se opusieron completamente a los dos proyectos. Imagínense en qué cabeza uno puede no querer una refinería que generaría miles de empleos, que haría que la gasolina, esto nosotros como que en el pueblo nos neguemos a a tener una panadería. Si nosotros producimos harina, exportamos harina para hacer pan y traemos los sándwiches. O sea, sería ilógico, mejor tener una panadería para nosotros mismos hacer el pan y nosotros mismos hacer el sándwich. Así, eso pasa con el petróleo ecuatoriano. Exportamos petróleo e importamos gasolina. No producimos, no refinamos nuestra propia gasolina. Es terrible. Exportamos pan para comprar sándwiches. Entonces, eso es un riesgo político, que obviamente, como no es la ideología, no se da. Y de hecho, pues, ganó el neoliberalismo, ganó la ideología contraria, y no siguieron con los proyectos. Y nadie les reclama. Nadie le reclama al Lenín Moreno, nadie le reclama a Lazo, que por qué no siguieron con la refinería del Pacífico. Terrible. Ni la prensa. Porque a la prensa no le convenía o no le conviene. ¿Por qué no siguieron con la cocina de inducción? Que era una muy buena idea para reemplazar al gas de uso doméstico. Y yo me acuerdo que la campaña fue terrible en los medios. No es que si se va la luz, ¿cómo hacemos? ¿Cómo cocinamos? La misma lógica sería con el televisor. Se va la luz, ¿cómo vemos televisión? Se va la luz, ¿cómo ando en internet? ¿Cómo veo Netflix? Se va la luz, ¿cómo doy clase por Zoom? No siempre se va la luz.
Y si se va la luz, pues salimos a comer a otro lado. O tenemos una cocina a gas y cocinamos a gas solo esa única ocasión. Así, si yo consumo 2 gases al mes o 1 al mes, son 12 al año. Ahora que cocino con cocina eléctrica, con cocina inducción, solo gasto un gas en un año o a veces uno en 2 años. Porque ¿cuántas veces se va en el año la luz? Una vez, 2 veces, 3 veces. El resto de las veces sí está funcionando y operativa la cocina a inducción eléctrica. De hecho, yo tengo cocina a inducción, yo trabajo con cocina eléctrica. No me gusta, nunca he usado cocina a gas. Y era un buen proyecto. Sin embargo, se opusieron. Se opusieron como ya en algún momento hablamos de los potenciales afectados en un proyecto. Ellos son los que saltan en contra del mismo. ¿Qué intereses se ven afectados? Porque ahorita está eso del Yasuní, eso de la consulta popular. Porque hay gente que está supuestamente afectada por la explotación petrolera y que está impulsando una consulta. Yo en lo personal creo que está bien que se siga. Primero, está bien que se consulte. Segundo, yo voy a votar a favor de que el petróleo sí sea extraído. Porque no tiene sentido que uno tenga petróleo y lo tenga en la tierra. Lo que sí debe haber es una compensación a la zona para que de esos recursos que estoy extrayendo ahí, como ya en un momento lo hizo Correa, que en la zona del oriente el dinero generado del petróleo nunca se quedaba. Y ahora sí se quedó y ahora se les hizo obras. Eso sería la solución. No eliminar o no que gane en la consulta el hecho de que no se explote el petróleo, que se exploten los recursos para tener dinero para poder hacer obras, pero que se les dé una compensación a las zonas que están siendo, entre comillas, afectadas. Pero bueno, esos son los riesgos. Ahí entra el riesgo ambiental. ¿Qué porcentaje de cuántas hectáreas se podrían ver afectadas de la tierra, de los terrenos? ¿Y qué se va a hacer para mitigar esa afectación? Y para compensar a las comunidades. Y se implica clasificar los riesgos en función de su gravedad y urgencia. Claro, hay riesgos que son más inminentes o más urgentes de administrar o verificar. Por ejemplo, el riesgo político es un riesgo es un riesgo antes. Ya una vez que se da el proyecto, pues ya el riesgo baja. Porque ya se implementó el proyecto, ya se está haciendo, e inclusive se pueden ver los resultados y la gente ve que lo que se hablaba era mentira. Y eso es parte de la socialización. ¿Cómo se contrarresta ese riesgo? O algunos de los riesgos. Bueno, ahí viene la administración del riesgo. ¿Cómo contrarresto el riesgo político? Bueno, primero es, dependiendo de la ideología que esté en el poder, llegar a un acuerdo con ellos. Segundo, socializar, que la población, en especial la población afectada en las zonas de influencia del proyecto, tenga la información necesaria para que queden tranquilos. Cuando no hay la información, se presta a que la gente tenga miedo, dudas, y por eso reclamen contra el proyecto. Y eso no es lo que queremos. Pues una de las acciones que debemos tomar en los proyectos es socializar. Primero, llegar a un acuerdo. Segundo, socializar con los beneficiarios o los que son afectados en la área de influencia del proyecto. Sí. Ok. Es importante asignar responsabilidades claras a las personas encargadas de gestionar cada riesgo y establecer un cronograma para implementar medidas de mitigación. Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento continuo para evaluar la efectividad de las estrategias. La planificación de la gestión de riesgo es necesaria y esencial para garantizar el éxito de cualquier proyecto. Y ya que con esto abordamos los riesgos potenciales de una manera proactiva,
se puede minimizar su impacto negativo y aumentar las posibilidades de lograr los objetivos establecidos. Y identificar los riesgos es un proceso sistemático para documentar los posibles eventos o situaciones que podrían tener un impacto negativo en el proyecto. Entonces, esto es fundamental para, como vuelvo y repito, tomar medidas proactivas, mitigar o responder a riesgos identificados que puedan pasar o puedan suceder en la empresa. Gracias. Bien, muy bien. Secretaria, ¿qué grupo seguiría? Grupo 2, Astudillo, Lorenti, Mora, Parrales, Sánchez. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a hablar sobre lo que sería gestión de recursos y gestión de riesgos. Primero vamos a hablar sobre lo que sería la definición de actividades, en donde la secuencia de actividades implica supervisar y reconocer las conexiones entre las diversas tareas que forman parte de un proyecto. Dichas actividades deben llevarse a cabo en un orden específico para respaldar el progreso del proyecto. En otras palabras, no es posible comenzar una actividad sin haber concluido las tareas previstas. Ahora también tenemos algo que son las dependencias. Las dependencias son tanto obligatorias, discrecional y externa. En la dependencia obligatoria tenemos que algunas actividades cuentan con una dependencia obligatoria cuando cierta limitación física determina que una actividad debe empezar tras otra. En la discrecional tenemos que en este tipo de dependencia se desarrolla cuando la secuencia de actividades son especificadas por el director del proyecto, mientras que la externa, las actividades de proyecto son diferentes a esta. Ahora, tenemos lo que sería la secuencia de actividades, en donde la secuencia de actividades consiste en identificar las acciones que deben ser llevadas a cabo para conseguir los entregables del proyecto. Dentro de eso tenemos unos elementos que, por ejemplo, son las entradas, el plan de gestión de cronograma, el cual determina el nivel de detalle que es necesario para gestionar el trabajo del proyecto. Tenemos la línea base del alcance, que son los entregables, restricciones y supuestos del proyecto. La estructura de descomposición del trabajo y el diccionario de la EDT-WBS, que es la entrada principal de la definición de las actividades del cronograma. Luego tenemos los activos del proceso de la organización, que serían las políticas, procedimientos, alineamientos y procedimientos, lecciones aprendidas. Luego tenemos lo que serían los factores ambientales, en donde sería el sistema de información de la gestión de proyectos, herramientas y técnicas. Dentro de esas herramientas y técnicas tenemos lo que sería la descomposición, el EDT-WS, que había mencionado, en donde consiste en subdividir los paquetes de trabajo en componentes más pequeños y fáciles de manejar. Estos componentes son las actividades del proyecto, por lo que en este proceso requiere que la participación de los miembros del equipo sea de una manera conjunta. Luego tenemos lo que sería la planificación gradual, en donde la elaboración gradual, el trabajo debe desarrollarse a corto plazo y se planifica en detalle. El trabajo de largo plazo se planifica a un nivel superior. Luego tenemos el juicio de expertos, donde la participación en el proceso de miembros del equipo u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de cronogramas del proyecto. Y por último tenemos lo que serían las salidas. La lista de actividades, que sería una lista exhaustiva que va a abarcar todas las actividades de cronograma necesarias para el proyecto. Tenemos los atributos de la actividad, en donde va a ampliar la descripción de la actividad, como por ejemplo el código EDT,
que sería el nombre, actividades, predecesoras y sucesoras, restricciones, relaciones lógicas, responsables, entre otros. Y por último, el listado de hitos, que sería como el punto de verificación o evento importante dentro del proyecto. Luego tenemos lo que sería la estimación de recursos, que como importancia es crucial tenerlo, ya que dentro de la administración de proyectos resulta de gran relevancia para realizar una adecuada planificación de los recursos requeridos y utilizados durante la ejecución del proyecto. Ahora, para lo que sería el punto del manejo de los recursos, tenemos lo que sería la secuencia de actividades con recursos escasos, la planificación de dichos recursos, la nivelación de recursos y la planificación con restricción de recursos. Ahora, en la estimación de actividades, tenemos lo siguiente. Como importancia tenemos que es una duración estimada. Se va a saber a través de la opinión de expertos en la materia que está familiarizado con estas actividades. Tenemos lo que sería el método cuantitativo, donde se estima la duración de las actividades. En este caso se usan dos. El Critical Path Method o CMP, donde se concreta una única fecha para la actividad basándose en información histórica. Luego tenemos el Program and Evaluation Review Technique o PRT, donde se consideran las 3 fechas de duración de actividades, donde sería la más probable, la optimista y la pesimista. En este método se utilizan aquellas donde no cuentan datos históricos. Gracias. Bien, siguiente grupo, secretaria, por favor. Grupo 3, Ayala, Cedeño, Vinuesa, Villacreces y Ramírez. Ok, gestión de recursos y gestión de riesgo. Definir y secuenciar actividades. La definición y secuenciación de actividades es una parte crucial en la gestión de proyectos. Implica identificar y describir las tareas específicas necesarias para completar el proyecto y determinar el orden lógico en el que debe llevarse a cabo. Definir y secuenciar actividades. Descomposición del trabajo. Comienza descomponiendo el proyecto en actividades más pequeñas y manejables. Cada actividad debe ser claramente definida y orientada hacia un resultado específico. Identificación de dependencia. Determina las dependencias entre las actividades, es decir, que las actividades deben completarse antes de que otras puedan comenzar. Esto te permite establecer un orden lógico y secuenciar las actividades de manera adecuada. Creación de una estructura de trabajo. Utiliza una EDT para visualizar las actividades y su relación jerárquica. La EDT descompone el proyecto en fases entregables y actividades, ayudando a definir los componentes y subcomponentes del trabajo. Creación de diagramas de red. Utilizan técnicas como el diagrama de precedencia o el método de camino crítico para representar gráficamente las actividades y las dependencias entre ellas. Estimar recursos y duración de actividades. La estimación de recursos y duración de actividades implican determinar los recursos necesarios para completar cada actividad y estimar la cantidad de tiempo requerido.
La identificación de recursos. Identifica a los recursos necesarios para cada actividad, incluyendo personal, equipos, materiales y cualquier otro elemento necesario. Considerar también los recursos externos como proveedores y consultores. Estimación de la duración. Utiliza técnicas como la experiencia pasada, la opinión de experto, la estimación análoga o la estimación paramétrica para determinar la duración de espera de cada actividad. Consideración de las limitaciones. Tenga en cuenta las limitaciones de recursos y cualquier restricción de tiempo que pueda afectar la duración de las actividades. Asegúrate de considerar los plazos, las disponibilidades de los recursos y cualquier otro factor que pueda influir en la planificación. Análisis de riesgo. Evalúa los posibles riesgos asociados a cada actividad y considera su impacto en la duración y los recursos necesarios. Realiza un análisis de riesgo para identificar los eventos que podrían retrasar o afectar negativamente las actividades planificadas. A otra exposición, que es la 8, bueno, lo mismo, gestión de recursos y gestión de riesgo. Planificar recursos humanos. La planificación de recursos humanos es un proceso fundamental en la gestión de proyectos, ya que implica identificar y asegurar los recursos humanos adecuados para llevar a cabo el proyecto de manera exitosa. Definición de roles y responsabilidades. Durante la planificación, es importante identificar los diferentes roles necesarios para el proyecto y asignar responsabilidades claras a cada uno de ellos. Adquisición de recursos humanos. Una vez que se ha identificado las necesidades del personal, se puede explorar las diferentes estrategias de adquisición de recursos. Esto puede incluir la contratación de nuevos empleados, la asignación de personal interno o la contratación de consultores externos, según la necesidad del proyecto. Estimación de necesidades del personal. Determinar la cantidad de personal necesarias para el proyecto, así como las habilidades y capacidades requeridas, es esencial para evitar la sobrecarga o la falta de recursos humanos. Desarrollo del plan de personal. El plan de personal detalla cómo se organizará, gestionará y controlará el equipo de proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esto implica establecer un cronograma de recursos humanos, definir las políticas de gestión del rendimiento y establecer mecanismos de comunicación efectivos. Planificar la gestión de riesgo e identificar riesgos. La gestión de riesgo es otro aspecto crítico en la gestión de proyectos, ya que permite identificar, evaluar y abordar los posibles riesgos que podrían afectar al proyecto. Identificación de riesgos. El primer paso en la planificación de la gestión de riesgos es identificar los posibles riesgos que podrían surgir durante el proyecto. Surgir durante el proyecto, esto implica analizar diferentes áreas del proyecto como el alcance del cronograma, el presupuesto, los recursos, etc. Evaluación de riesgos. Una vez que se han identificado los riesgos, es importante evaluar su posibilidad de ocurrencia y su impacto potencial del proyecto. Esto permite priorizar los riesgos y enfocar los esfuerzos en aquellos que tienen una mayor posibilidad de ocurrencia o un impacto significativo en los objetivos del proyecto. Desarrollo de estrategias de respuesta a riesgos. Una vez que se han evaluado los riesgos, se debe desarrollar estrategias de respuestas apropiadas. Estas estrategias pueden incluir evitar el riesgo, mitigarlo, transferirlo o aceptarlo. Cada estrategia debe estar respaldada
por un plan de acción claro. Monitoreo y control de riesgo. Durante la ejecución del proyecto es importante monitorear continuamente los riesgos identificados y su efectividad de respuesta. Esto implica revisar y actualizar el riesgo, así como implementar medidas correctivas cuando sea necesario. Gracias. Muy bien, gracias, grupo 3. Cerramos con otro grupo, secretaria. Grupo 4 sería. Ajá, grupo 4, Calderón, Coello, Choe Holguín, Valencia y Pozo. Buenas tardes, economista. Yo del grupo 4 voy a encargarme de la presentación. El tema era secuenciar y estimación de recursos en proyectos. Como primer punto tenemos lo que es la definición de las actividades. Para definir las actividades de una manera ya sea correcta o efectiva, es de gran importancia involucrar a todos los miembros que van a estar incluidos dentro de este proceso. Se debe identificar las tareas necesarias para completar el proyecto y desglosarlas en actividades más pequeñas y que sean de fácil manejo. Además, se debe establecer una secuencia lógica y de pasos para que se desarrolle de una forma garantizada las actividades y cada tarea sea realizada en el momento adecuado y en un orden correcto. Ya tenemos la secuencia de actividades. Para secuenciar las actividades es necesario tener en cuenta las dependencias entre ellas y establecer un cronograma que permita un flujo correcto de trabajo, ya que de esta manera se puede identificar los posibles cuellos de botella y tomar a tiempo las respectivas medidas preventivas para evitar cualquier retraso o cualquier cosa que pueda detener el proyecto. Tenemos lo que es la estimación de recursos. Para estimar los recursos necesarios para cada actividad, es importante tener en cuenta diversos factores. En primer lugar, se debe considerar el alcance del proyecto y las tareas específicas que se van a realizar. Luego es necesario identificar los recursos necesarios para completar cada tarea, como el personal, la mano de obra, los materiales y el equipo que esté completo. También es importante tener en cuenta los plazos y los costos del proyecto al realizar la estimación de los recursos. Ya, estimación de duración. La estimación de duración es el proceso clave en la gestión efectiva de un proyecto, ya que esta es de gran importancia porque permite a los gerentes del proyecto planificar, programar el trabajo necesario para completar el proyecto dentro del plazo establecido y que no sobrepase el presupuesto que ya se estableció. Una estimación precisa también ayuda a identificar posibles retrasos o problemas antes de que ocurra, lo que permite tomar medidas preventivas para mitigarlo. Bueno, como conclusión, tenemos que la gestión del proyecto es esencial para ejecutar de forma eficiente y exitosa cualquier proyecto a través de la definición efectiva de actividades, la secuenciación de las mismas y la estimación precisa de recursos y duración. Se pueden evitar retrasos, costos adicionales y riesgos innecesarios. Cabe recalcar que es importante destacar que la gestión de proyectos no solo es relevante en el ámbito empresarial, sino también en la vida cotidiana, desde la planificación de una mudanza hasta la organización de un evento. La aplicación de los principios de gestión de proyectos pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Gracias. Muy bien, niños. Bien, ¿alguna pregunta?
Y alguna pregunta con las notas, yo ya las voy a pasar al SIUC a más tardar el viernes. Ustedes pueden revisar su nota, ¿no? Recuerden que solo hasta el día sábado se pueden pasar las notas de los docentes. Así que cualquier reclamo, pues deberán hacer lo máximo hasta el viernes, hasta el sábado en la mañana. ¿Preguntas? Listo. Ingeniero, dígame. buenas tardes. Disculpe, no, la asistencia, si me podría colocar. Ya un ratito. El tema de la Walter clase Kemperi, 9, claro. recién estoy actualizando el Moodle. A ver, Chimbo, García, Presente García. Jara, Presente. Presente, ingeniero. Parrales, Pesantes, Ramírez, Presentes. Pesantes, pero presente. Sí, presente. ¿Quién? Pesantes. 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 Ramírez, Salazar, Presente Ramírez Córdoba. Presente Salazar. Valencia, Presente. bien. Ya le pongo a Valencia. Ingeniero, yo es Holguín. Ayúdeme con la lista. Hace rato lo nombré y no dice nada. Sí, es que tenía problemas Solo de faltó conexión. Parrales entonces, solo faltó Parrales. Bien, ¿algo más? Bien, les decía que va a más tardar el viernes, paso la nota y voy a actualizar la página de Moodle porque no tengo los temas de las siguientes clases. O sea, sí los tengo, pero no los he puesto ahí para que ustedes vean cuál es el tema para la clase 9, ¿ok? Bien, listo, niños. Díganme. Ingeniero, una consulta, es exactamente sobre lo de las notas. No habrá una forma de poder corregir aquello. Es que no creo que hay un gran número de personas que tienen esa misma falla, que solo han subido las diapositivas. Entonces, no va a haber una forma porque eso nos daña mucho la nota del parcial. Ya, yo no he sacado el promedio en el Excel, lo estoy haciendo hoy día. Dígale a mi secretaria que me escriba y yo les doy el resultado. Si es muchos los que tienen ese problema, pues voy a ver cómo los ayudo. ¿Ok? Secretario, estemos de acuerdo. Mañana en el transcurso del día. Listo, ingeniero, será de mucha ayuda. Gracias. Entonces, usted le pregunta, mi secretaria les comunica el viernes. ¿Y qué quedó de eso ahí? ¿Ya? Estamos. Listo. Igual tengan listo el archivo en Word. De pronto yo les digo que lo suban y ahí lo califico sobre 10. Eso puede ser una solución. Pero yo les informo mañana con mi secretario. ¿Está bien? Listo. Listo, niños. Entonces nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo. Tengan una linda semana. Pasen bien.